17, y por este motivo te estamos dando también una gran felicitación, esperando que el próximo año sea un año de éxitos, de logros, y que todas esas metas que tú has querido alcanzar, por fin en este año las logres. Yo estoy seguro, por los comentarios que ustedes nos han hecho a través de las redes sociales, a través aquí mismo del canal, que muchas de esas metas ya van en camino, ya las empezaste a realizar, y que seguramente se van a cristalizar y a materializar el próximo año 2017. Así es que te damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy tu servidor Álvaro Patricio, coach de bienestar personal, y estamos en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, hoy tenemos un gran tema y sobre todo a un gran invitado, un invitado que tú ya conoces, puesto que ya ha estado aquí con nosotros. Y yo recuerdo que en aquel entonces el tema que nos vino a platicar y del cual nos vino a dar luz, mucha luz, fue un tema que se llamó Ambigüedades del amor, del querer y otras diabluras. Simple y sencillamente, nada más con el puro título levantó mucho interés, y posteriormente llegaron muchos comentarios, e inclusive este tema nuestro invitado lo estuvo presentando en un foro, y bueno, pues mucha gente también estuvo para verlo allá y escuchar ya toda la plática completa. Y el día de hoy le damos la bienvenida a este programa Transfórmate, el arte del cambio, a Luis Felipe Díaz Barriga. Luis Felipe, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, y gracias por estar aquí en este programa de cierre. Al contrario, muy agradecido que me hayas invitado, sobre todo para este programa. Y como decías, fíjate que de fin de año, precisamente el tema que veníamos a platicar surgió así. Ajá. Te voy a platicar un poquito, les voy a platicar un poco. Los domingos a las 4 de la tarde participo en un programa de radio que se llama Famosos a la Carta. Uh-huh. Y llegué un poco temprano, cumplió 6 años de estar al aire. Llegué un poco temprano, y las instalaciones de ABC Radio están en Reforma y Avenida Hidalgo. Uh-huh. Entonces me fui en la parte de atrás, a la salida del Metro Hidalgo, y pues me fumé un puro. Uh-huh. En lo que se hacía para hacer tiempo a la hora de hacer la transmisión. Y me di cuenta de que ya no era el México que yo viví cuando era niño. Cuando yo era niño, en esas calles precisamente se vendían muchas cosas de cuestiones navideñas para hacer los árboles de Navidad, los nacimientos sí, sobre todo. Claro. Ahora no, ahora había muchas prostitutas, había gente drogadita, había pordioseros. Era otro México, era una cara de un México distinto. Y entonces pasaban las personas, y me acuerdo que pasó un hombre con 2 muchachas, y el cuate como queriéndolas proteger, así como diciendo, aquí me van a pasar algo. Uh-huh. Y entonces pues veo toda esa escena, es la hora, me terminó el puro, es la hora de ir a grabar, voy a grabar, son los 6 años de este programa. Pues, champán, vino, todos contentos, la familia, un México distinto. Ajá, claro. Y entonces en ese momento se me ocurrió realizar esta plática, o sea, dar una semilla, un granito de arena, un granito, en el sentido de poder explicar con la gente que quiera, que la gente que está así puede salir de donde está, claro, que tiene herramientas por sí mismas para salir avante de ese problema, que pueden resolver su vida a cualquier nivel, uh-huh, a nivel económico, personal, de relaciones, inclusive de salud, de cualquier tipo, uh-huh, puede salir adelante. Y entonces se me ocurrió este tema, esta plática que vamos a dar los 3 últimos miércoles de enero, precisamente con esta idea de decirle a la gente cómo puede resolver su vida. Son 4 subjetividades patrilineales que vienen obviamente en esta línea del padre, y que a lo largo del programa con mucho gusto lo vamos a explicar, pero así surgió la idea. Claro, miren, el tema que Luis Felipe el día de hoy nos va a platicar y del cual nos va a dar luz se llama Subjetividades patrilineales, resolver tu vida. A lo mejor el título de entrada como que dices de qué se trata esta palabra patrilineales, que además quiero decirte, yo antes de entrar al aire le comentaba a Luis Felipe, yo estuve investigando y al final de cuentas sí está apareciendo en internet, y ahí te explica exactamente de qué se trata. Subjetividades patrilineales, resolver tu vida. Y ahorita Luis Felipe estaba comentando él
él tiene un programa de radio y rápidamente, aunque tú ya lo sabes, voy a decir algunos de los aspectos biográficos en cuanto al aspecto profesional de Luis Felipe. Él es psicoanalista lacaniano perteneciente a la nueva escuela lacaniana del campo freudiano, es psicoterapeuta ericksoniano, metafísico del cuarto camino de la escuela Nueva Estirpe y conductor de los programas de radio El Chiste en la Vida y Famosos a la Carta. También estás ahí en ABC, ¿verdad? En ABC Radio. En ABC. Yo quiero darte las redes sociales tanto de aquí del canal como de un servidor. Las de Luis Felipe están apareciendo en pantalla para que cualquier comentario que tú nos quieras realizar, alguna pregunta, alguna duda o cualquier comentario que quieras hacer, ya sea en cuanto al programa o en cuanto al tema que estamos que nos va a comentar el día de hoy Luis Felipe, por favor no dudes en hacerlo en este momento, y si llega durante el transcurso del programa lo vamos a comentar. Aquí en el canal es www.planeta2013.tv, en Twitter estamos como @planeta2013, el Twitter de un servidor es @AlvaroPatricioP, y en Facebook me localizas como Álvaro Patricio. Los datos de Luis Felipe están apareciendo en pantalla. Entonces, bueno, pues tenemos todos los elementos. Este es un programa en vivo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú quieras hacer cualquier comentario, aquí estamos a tus órdenes. Subjetividades patrilineales, resolver tu vida. ¿Qué es esto, Luis Felipe? Mira, normalmente nosotros estamos acostumbrados a oír esta palabra de la resiliencia. Resiliencia, ajá. Como un aspecto que todas las personas tenemos para salir adelante a pesar de la crisis o de los problemas que tenemos. Lo que yo estoy haciendo es enfocar esta parte desde el lado del padre, patrilineal, por toda la línea del padre. Todo se genera a partir de esta ausencia del padre, de cuestión emocionalmente hablando. Para esto habría que ver cuál es la función del padre. Sí, porque normalmente nos hemos enfocado mucho a la función de la madre, que normalmente es de lo que más se habla y todo esto. Aquí tenemos una imagen de esto que nos está diciendo precisamente Luis Felipe, resiliencia. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e inclusive ser transformado por ellas. Exacto. Mira, yo siempre he pensado que la resiliencia es un gran poder que tenemos cada una de las personas, pero que somos poco conscientes de ese gran poder. De eso se trata precisamente. Es una capacidad que todos tenemos, de hecho por eso es una subjetividad, porque es algo que no podemos tocar, es algo que nosotros tenemos. Son cuestiones subjetivas que están ahí. Y es una capacidad obviamente para salir adelante de todos los problemas, nada más que no lo sabemos. Sí. Y eso es la experiencia que te platico que viví. Vi toda esta gente con ese problema, con todas estas situaciones, y me di cuenta que todos podían salir de ese problema. Nada más que no saben cómo. Si no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Poco volteamos a vernos a nosotros, poco nos ponemos a observarnos a nosotros. Normalmente estamos observando a los demás, normalmente nos fijamos en lo que hacen, los criticamos, los justificamos, etcétera, pero en pocas ocasiones nos volteamos a ver para decir, bueno, ¿cómo le hice yo para salir de este quiebre de vida que yo tuve hace un año, hace 2 años o hace un mes, ¿no? O quieres salir como tú quieres salir. Vamos, haz de cuenta, hay mucha gente que dice, pues yo pondría un negocio si tuviera X cantidad de dinero. No hago esto porque no tengo tales situaciones. No conozco a nadie que me meta al medio que yo quiero meterle. Sí. O sea, como que se forjan un imaginario de cómo debería de ser la solución para ellos, para poder entrar ahí. Y se estancan. Porque normalmente si no encuentran todos esos elementos, pues me paro y ya no lo hago. Exacto. Y eso tiene que ver precisamente con esta cuestión patrilineal y con la función del padre. Mira, normalmente cuando nace un niño, para poderlo explicar un poco, ¿no? Pues para ver qué es lo que se siente cuando están ahí. Cuando nace un niño, el niño dice, como está con la mamá, ¿verdad? En el vientre de la mamá. Dice, mi mamá y yo somos la misma persona. Claro. Como ella, como yo. Siente bonito ella, siento bonito yo. Tiene frío, tengo frío. ¿No? Se caliente, se calientito. Somos el mismo. Sí, la simbiosis que hay ahí es total, ¿no? O sea, pero cuando nace, dependiendo de la sexualidad, me refiero al toque, el amamanto, todo esto, el niño empieza a decir, no, mi mamá es una y yo soy otro, pero me pertenece.
Tengo hambre, lloro, me da de comer. Tengo frío, lloro, me cobija. Me hago popó, lloro, me limpia. Es mía, es mía. Y así nace, así. Llega un momento, va creciendo, llega un momento en que entonces llega el papá. Y el papá, pues como que ve al hijo, ahí muy metido con la mamá, y le dice, tú piensas que tu mamá es tuya. Pues estás bien tonto, tu mamá es mía, búscate otra, esta es mía. Eso es la función del padre. O sea, en otras palabras, es cortar el cordón umbilical que une al hijo con la madre. Esa es la función del padre. Muchas mamás, por cierto, que dicen, no, ¿para qué un hombre? Yo puedo tener un hijo, yo soy mamá y papá. No, la función del hombre es cortar el cordón umbilical que une al hijo con la madre. Y entonces, el hijo, al ver eso, la razón, obviamente la razón es muy obvia, ¿no? Pienso yo. Un día, ese hijo va a tener su propia familia, su propio clan, su propia pareja, sus propios hijos. Y debe tener toda la capacidad para sacar adelante ese esfuerzo. Si está unido a la madre, y la madre si llora, lo cobija, si llora, le da de comer, si llora, le da todo, nunca va a poder tener su propia familia. Y entonces son los casos de que mi pareja tiene mamitis, y no hace nada, y si la mamá no lo lleva, porque el padre no tuvo la capacidad de cortar ese cordón umbilical. De decirle, hijo, esa mujer que es tu madre no es tuya, es mía. Tú búscate la tuya. Tú búscate tu mujer. Obviamente, cuando sucede esto, el hijo pues no le gusta. Claro, pues le están quitando una propiedad, ¿no? Le están quitando esa parte de estar... Y de dependencia. Total. No le gusta. Claro. Y eso que está sintiendo el hijo, lo que el famoso Freud decía de complejo de Edipo, ¿no? De que empieza a odiar al padre porque está enamorado de la mamá. No que está enamorado, está dependiendo de la madre, es lo que él decía. Está dependiendo de ella y entonces se enoja con el padre porque el padre no le da lo que él quiere que le dé, que es el seguir con la madre. Cuando el padre logra ahí quitarlo, entonces él se enfrenta a la vida, pero se enfrenta con un sentimiento negativo, porque él está acostumbrado a que la madre le dé todo. Y entonces muchos entramos en serios problemas. Nos sentimos deprimidos, sentimos que no nos entienden, sentimos que no podemos, no sabemos cómo hacerle, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos hagan las cosas, y empezamos a tener muchos problemas. Y empezamos a echarle la culpa entonces al padre o a la madre. Es que si mi papá me ayudara yo podría tener un negocio. O es que si mi papá me ayudara yo pude haber entrado acá. Y todo esto es producto del enojo que se tiene con el padre. Porque el padre lo sacó, porque el padre le dijo, vete a estudiar, no es desde flojo. Salte. Es muy común, ¿no? De que hace frío y la mamá, ay, hace frío, ponte un suétercito. Y el papá, ¿qué suéter ni qué nada? Vámonos. Es la forma de ser el padre. Ajá. Cuando los enseñan a nadar, la mamá se mete a la alberca, agarra al bebé, lo pone, le aplaude, lo agarra. El papá, oye papá, enséñame a nadar, lo avienta. ¿No? Sí. Y luego empieza, hey, por acá, mira, por acá hay escaleras. Por acá, ya estás nadando, hijo. Ajá. Y la mamá del otro lado, lo vas a matar. La mamá cobija, la mamá arregla, el padre... Que además es parte de la función de la mamá. Bueno, es la función de la mamá. Es la función de la mamá, la protección. La función de la mamá. Pero la función del padre tiene que saber cómo hacer esas distancias. Cómo poder conllevar esta parte de la madre de quererlo tener. El poder cortar el cordón umbilical. O sea, esa función del padre es importantísima para el crecimiento del ser humano. Y a ver, Luis Felipe, lo estoy pensando desde esta forma. Cuando nace el niño, bueno, se le corta el cordón umbilical que lo une físicamente a la madre. Físicamente a la madre. Este segundo cordón umbilical que el padre es el que debe de cortar, más o menos, ¿a qué edad debe de ser psicológicamente hablando? No, es desde el principio. Desde el principio. Mira, fíjate, esto que tú mencionas es un ritual que yo halago mucho. En muchos lugares, efectivamente, el hombre llega y físicamente, como ritual, corta el cordón umbilical.
Cuando nace el cuando niño. nace el bebé. Ajá. En algunos lugares de Estados Unidos, hay muchos lugares donde se forma esto. Y eso es importantísimo porque esa es precisamente la función del padre. Esa es la función del padre, el poder separar esta parte del hijo con la madre. Ahora, ¿cuándo se empieza? Desde el principio. De repente la mamá está amamantando al hijo y lo está viendo, ¡oh, qué bonito! Y el papá por acá, ¿no? ¡Vieja! Y voltea, ya le está quitando la mirada. La atención, sí. Entonces dicen, padre es, fíjate nada más, padre es aquel que logra quitarte la mirada del hijo a la madre. Ese es el padre. El que logra que la mamá deje de ver al hijo y te vea a ti. Ese es el padre. El que corta el cordón umbilical. Obviamente el hijo no le gusta. Obviamente el hijo va a llorar, el hijo va a decir no está bien, etc. La madre está relacionada con la madre naturaleza, la que cobija, la que tiene. El padre está relacionado con el sol. Esto es muy importante, porque al sol te lo tienes que ganar. ¿Hiciste popó, hijo? Ahora que venga tu papá le enseñas. Dijiste la buena palabra, ahorita que venga tu papá le dices cómo le haces. Te lo tienes que ganar. El padre está lejos. El padre no está contigo. El padre te da calor, etcétera, pero está lejos. La madre naturaleza, la madre está contigo, te cobija, te acoge, etcétera. Te brinda todo lo que necesitas. Todo eso. Por eso, muchas de las cosas que nosotros tenemos, vamos en función a tener ese rescate o ese acuerdo con el padre. Los principales elementos, por eso está muy relacionado con la resiliencia, porque los principales elementos de vida los tienes en relación a la imagen paterna. Tu sexualidad, tu dinero, tu trabajo, están íntimamente relacionados con esa imagen que tenemos nosotros del Padre, por el quererlo alcanzar, al Dios Sol, al que está arriba, a esta parte que nos alumbra, está ahí. ¿Se convertirá en la parte aspiracional? Es una parte aspiracional, totalmente. El triunfo está relacionado con el Padre. Con el Padre. Ajá. Pues el triunfo está, inclusive el triunfo femenino está muy relacionado con el Padre. Oye, Luis Felipe, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, personas que recurrentemente hacen por lograr metas, por alcanzar, pero no lo alcanzan, quiere decir que tiene que ver con esta parte también, por ese rompimiento que hay con el Padre? Hay algunas cuestiones. Mira, uno de los principales problemas que existen en la actualidad, a este nivel emocional, este nivel psíquico, esta cuestión de las neurosis y todo este tipo de cosas, el principal problema es que muchos hombres están acostumbrados, se formaron como hombres de la mujer. Por lo tanto, la neurosis, la histeria en el hombre cada vez es mayor, ¿no? Porque se educa como hombre a través de la mujer, la madre soltera, el hombre ausente, el hombre que no está, claro, etc. La mujer no tiene una imagen paterna, entonces cada vez le cuesta más trabajo relacionarse con el hombre, porque se acostumbra a relacionarse con un hombre ausente, el hombre que no está, el hombre que se va, el hombre que prefiere a otra persona, está por ahí. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la actualidad. Y fíjate que esto es muy importante porque precisamente estaba yo pensando en ello. Tal vez muchos de las personas que nos están viendo, ya sea que fueron hijos o hijas que no tuvieron esa figura paterna, o hoy por hoy son madres solteras y que, como bien dices, son todólogas en donde hacen la función del padre, hacen la función de la madre, pero que al final de cuentas, ¿en qué forma están haciendo evolucionar a sus hijos desde su perspectiva? Es difícil. Madre lineal ahí sería, ¿no? Pues sí, o sea, por el matriarcado. Por, ¿no?, el matriarcado total. Pero, ¿no? Pero obviamente, como somos muy distintos, la manera de educar, la manera de poder salir de esta parte de la dependencia con la madre es mucha. Uh-huh. O sea, normalmente esta atracción que hay, ese cordón umbilical que hay con la madre, es muy difícil de romperlo cuando no existe un padre. Puede existir una abuela, o una tía que haga la función. Que haga la función. Yo creo que, mira, en realidad todos estos, fíjate, son aspectos y puntos muy importantes que Luis Felipe nos está comentando en este momento, y que seguramente ya surgieron algunos comentarios, algunas dudas
respecto a esto que estás escuchando. Entonces, por favor, no dudes en escribirnos, no dudes en darnos tus comentarios, cualquier pregunta que tú tengas, con el objetivo de que Luis Felipe lo pueda también responder durante el programa. Tenemos el monitor apagado, por si nos lo puedan prender, Ale, para ver. Te recuerdo las redes sociales de aquí del programa www.planeta2013.tv, en Twitter @planeta2013, el Twitter de un servidor @Álvaro Patricio P, y en Facebook Álvaro Patricio, así nos localizas. Bien, entonces tú nos decías al principio, Luis Felipe, que son 4 subjetividades las que hablarían de esto. Y mira, te pido que pongas mucha atención, porque lo decía Luis Felipe al principio. Luis Felipe, los 3 últimos miércoles del mes de enero, va a dar esta plática, este tema, pero lo va a dar, por supuesto, en forma mucho más detallada, para que tú tengas este conocimiento de cómo estás actuando el día de hoy, o en su caso, por qué estás actuando de la forma en que estás actuando el día de hoy, qué es lo que te impide avanzar, qué es lo que te impide ir en pos de lo que tú debes de lograr. Entonces queda atento, porque en futuras emisiones vamos a tener aquí, ya Luis Felipe nos lo acaba de comentar, algunos pases dobles para que tú puedas asistir a esta plástica. Esto es aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Y bueno, pues está atento. ¿Por qué? Porque créeme lo que este tema, como lo pusimos en la promoción, es un tema de gran actualidad, y que nos hace reflexionar y tomar conciencia de por qué somos como somos, y sobre todo por qué estamos actuando como estamos actuando. 4 subjetividades, Luis Felipe. Son 4 subjetividades. Mira, esto sucede precisamente por lo que te estoy platicando. Cuando el padre hace estos intentos de cortar el cordón umbilical, el niño obviamente no le gusta, y entonces se siente en el abandono, se siente mal y entra en esa situación. Nosotros de adultos, cuando nos enfrentamos en un problema económico, cuando tenemos un problema de pareja, cuando enfrentamos un problema de salud, de trabajo, etc., la sensación que tenemos es muy similar a la sensación que tuvimos de niños cuando pasaba esto. ¿Qué significa eso? Nos hace falta ese sentido de que no tenemos protección, de que queremos resolver el problema de alguna manera, de que no sabemos cómo hacerle, de que no tenemos las herramientas para tenerlo. Y eso es muy común, sobre todo en el hombre, porque el hombre trabaja mucho a base del tener. Para el hombre es muy importante el tener. Yo quiero tener trabajo, quiero tener coche, quiero tener casa, quiero tener. La mujer se va mucho por el ser. A ella le interesa ser profesionista, sí, ser ama de casa, ser querida por el hombre. Ella quiere ser. Entonces, las sensaciones son distintas. En ambos casos, esta parte de sentirse que falta algo, que están quitando ese cordón umbilical, y entonces no tienes la protección, ya sea del trabajo, de la salud, de los riesgos, de donde tú te encuentres, ¿no? Esa sensación de que no hay por dónde, ¿no? Que hay una sensación inclusive de soledad muchas veces. Estás ahí, esta cuestión está muy relacionada con esta parte del padre. Por eso yo pongo estas 4, son 4 herramientas que yo manejo sobre como una subjetividad patrilineal. ¿Por qué una subjetividad patrilineal? Porque son situaciones que el padre bien pudo haber puesto para poder romper ese cordón umbilical. ¿Qué te pudo haber dicho el padre en ese momento? Que te diera a ti como herramienta para salir adelante de los problemas que tú te vas a enfrentar al decir solo. Cuando el padre te dice, esta es mía, no es tuya, esta mamá es mi mujer, tú búscate tu mujer. En ese momento tú te sientes solo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Etcétera. Eso que tú sientes en ese momento es lo que estamos sintiendo de adultos cuando estamos enfrentando una adversidad. Si el padre en ese momento logra decirte cómo hacerle, mira, búscate la tuya, pero subjetividad número 1, ve quién eres. Subjetividad número 2, ve qué tienes. Subjetividad número 3, y así. Él podría entonces tener las herramientas para salir adelante. En su momento no lo hizo, bueno, alguien lo tiene que hacer, y lo podemos hacer nosotros mismos. Con este conocimiento de poder ver qué herramientas pudo haberme dado mi padre, qué es lo que pudo haber sido, para yo poder salir adelante de este contexto. Todos los problemas, todos, absolutamente todos los problemas tienen solución, todos. Si no tienen solución, no son problemas,
son hechos. Oye, fíjate que se murió mi tío, el multimillonario. ¿Cuál es el problema? Ya se murió, a morirse. Nada. Es natural, ¿no? Es natural, ¿no? Pero es que dejó muchos intestados y muchos problemas. Esos tienen solución. Esos sí son problemas, esos tienen solución. El que no tiene solución no es problema, es un hecho. ¿Qué significa esto? Que si nosotros entendemos que entonces, por lo que nosotros estamos pasando es un problema y lo podemos solucionar, pues tenemos los elementos para solucionarlo. Si no lo podemos solucionar, es un hecho. No hay nada que hacer ahí. En el curso yo voy a dar, más que hablar de esta cuestión del padre y todo esto, lo que yo voy a hacer es expresarles cuáles son esas subjetividades, qué es lo que pueden hacer con cada una de ellas, cómo detectarlas en uno, cómo poder sacarlas, saber qué es lo que nosotros tenemos. Una de esas es, por ejemplo, cuando tú ves, ver con qué cuentas, por ejemplo, el derecho a saber con qué cuentas. Yo me acuerdo que decían que Al Capone era una persona que andaba ahí por todos lados sin ningún problema, y etcétera, pero tenían como 400 o 500 guardaespaldas, una cosa así, ¿no? O sea, ¿qué elementos tenía él que hacían que le diera a él ese sentido de poder? En cada uno de nosotros es algo similar. ¿Qué tienes? O sea, ¿tienes una bicicleta? ¿O tienes una moto? ¿O tienes un coche? ¿Qué tienes? ¿Tienes una mesa, una silla y un teléfono? ¿Qué tienes? Hacer un recuento de las cosas que tienes. ¿Estás completo? ¿Tienes 2 brazos? ¿Tienes un inventario. Sí, un inventario. Y ahí incluiríamos el inventario emocional. También, no nada más el... No, ese es el principal, ¿no? Ese es el principal. Mira, estos elementos de los cuales nos está dando Luis Felipe son muy, muy importantes porque nos está abriendo la conciencia respecto a esa parte que, como decíamos hace un rato, tenemos que voltear a vernos, tenemos que voltear a revisarnos para ver qué es lo que tenemos, pero internamente cada uno de nosotros, porque generalmente salimos a buscarlo en otra persona, salimos a buscarlo en otra circunstancia, cuando realmente cada uno de nosotros tenemos todo ese potencial interno, pero que lo vamos dejando ahí, y entonces vamos dejando que se diluya todo, vamos perdiendo oportunidades y llega un momento en que se nos pasa la vida y entonces quedan muchas cosas pendientes por hacer. Tenemos que irnos a un corte, Luis Felipe, se nos está yendo rapidísimo y más con estos conceptos del programa. Tenemos que ir a un corte, yo te pido que no te vayas, regresamos en un minuto y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tú tengas, acuérdate que este es un programa en vivo, en este momento lo puedes realizar a través de cualquiera de las redes sociales que ya comentamos, con el objetivo de que Luis Felipe también lo pueda contestar durante el programa. No te vayas, regresamos en un minuto a tu programa Transfórmate, el arte del cambio.